Ahí me están Andreita, se escuchando. escucha perfecto. Bueno, qué pena con ustedes. Sí, señora. Sonido, bájalo, por favor. Ahí. Ok. Qué pena con ustedes, no sabía. Les decía que el objetivo de estas 2 horas de este taller es hablar de la evaluación, dar unas pinceladas de cómo la convivencia escolar pueden apuntar al desarrollo integral de los estudiantes. Y vamos a tratar dos documentos fundamentales: el PEI, que es el Proyecto Educativo Institucional, y el CIE, Sistema Institucional de Evaluación de Estudiantes. Creería que estos dos procesos es fundamental que lo tengamos bastante claro para que los docentes y directivos docentes de la red de educación rural tengan claro cómo se hacen estos dos procesos. Este taller, pues, trata básicamente sobre el PE, el CIE y algunas pinceladas del manual de convivencia. Está dirigido a docentes y directivos docentes de las instituciones educativas oficiales. Gracias. Dirigido a directivos docentes y docentes de instituciones educativas oficiales rurales del Tolima, con una duración aproximada de 2 horas, con la idea más que una capacitación es que hagamos un conversatorio. Hoy, 25 de septiembre, mi nombre es Luis Alfonso Cano, yo soy rector en funciones aquí en la Dirección de Calidad Educativa de la Secretaría de Educación. Allí le estoy compartiendo mi número de teléfono y mi correo electrónico por si quedan algunas inquietudes luego de este taller, de esta asistencia técnica, entonces podamos resolverlo ya específico y individual. Las temáticas, entonces un saludo a los asistentes, la doctora Paula Andrea Flores Corpus, ella es nuestra nueva directora de calidad educativa. Les envía un cordial saludo a toda la comunidad educativa de las instituciones educativas rurales. De igual manera estamos con un nuevo secretario de Educación, el doctor Andrés Bedoya Cárdenas, quien también les envía un cordial saludo. Interesante que podamos conversar, creo que básicamente eso es lo más importante aquí. Y luego hablaremos de saberes previos, que sabemos sobre la evaluación, los fines de la educación, los componentes del PEI, los elementos constitutivos del CIE y algunos principios que rigen el manual de convivencia. Al final podemos hacer una evaluación del taller a ver cómo nos va. Esto es por si acaso necesitaban descargar esta presentación. Sin embargo, como estamos diligenciando un listado de asistencia, está en el chat, ¿verdad, Andrea? Sí, entonces está en el chat, por favor, diligencien el listado de asistencia y a esos correos que ustedes diligencien en el listado de asistencia, les comparto la presentación y los documentos que fueron referentes para esta presentación. Fundamental, por favor, que al diligenciar el correo electrónico lo hagan de la mejor manera posible. Tuve una experiencia hace una semana con unos coordinadores, unos rectores, y diligenciaban mal el correo y empiezan a rebotar porque ponen gmail.com, porque ponen, en fin, sectolima.gov y no le ponen el co. Yo simplemente copio la columna de correo y envío y empiezan a rebotar 30, 40 correos. Entonces, es como que le pido, por favor, al momento de diligenciar el correo electrónico, tener mucho cuidado de diligenciar no dejar espacio. Hay gente que entre el nombre y el dominio coloca un espacio, todo eso me rebota, ¿vale? Entonces, indagación de saberes previos. Aquí quisiera que habláramos sobre la evaluación. La evaluación es un proceso interesante. Para ello, quisiera que conversáramos qué características tiene la evaluación en su institución educativa. ¿Cómo conciben ustedes la evaluación? Por favor, los que deseen participar, levantan la mano y aquí mi compañera Andrea les habilita el micrófono para que los escuchemos. ¿Qué consideran ustedes o qué conceptualización tienen de la evaluación y esas características de la evaluación en su institución educativa? Los escucho. ¿Quiénes desean participar? ¿Y cuáles actividades hacen? Usted me dijo. ¿Sí? Pueden levantar la manito. Sí, levantan la mano porque la idea aquí no es solamente escuchar, aquí la idea es escucharnos, que es un proceso mucho más activo
es un proceso mucho más pedagógico y de mayor aprendizaje significativo. Entonces, los escuchamos. Lucía Echeverry, tienes la mano Lucía, te levantada, escuchamos. puedes encender el micrófono. Lucía, te escuchamos. Lucía, puedes encender el micrófono. Mientras Lucía enciende el micrófono, vamos con Alvadoris Ramírez. Enciende el micrófono. No, de onda, pero Muy buenos días. ahí te están hablando. Buenos días. Rectora, ella está hablando. Sí, adelante, Alvadoris. Bueno, es que se Rectora, la escucha una escuchamos. interferencia allá al fondo. Bueno, en términos de evaluación de estudiantes, pues han pasado casi 15 años de la emisión del decreto 1290 y en el cual pues ha sido bastante complejo que los docentes entiendan que la evaluación no es solamente los contenidos conceptuales, ¿sí? Sino que también hay que valorarle todo aquello que el muchacho hace, que el muchacho, cómo se comporta en el aula, cuáles son sus intereses, pero pues de verdad que veo que en el transcurso de estos años ya ha ido tomando esa forma la evaluación formativa en el aula, donde no se le consideran solamente lo que el niño presenta en una evaluación, en un trabajo escrito, bueno, todos los diferentes instrumentos que se utilizan para tomar las valoraciones del trabajo en el aula, de los desempeños de los estudiantes, sino que están poniendo en consideración muchos otros elementos que realmente forman parte de las características de esa evaluación formativa, como es ser integral, sistemática, continua, que ya no esperan simplemente a que se termine el periodo para poder sacar las notas a las carreras, sino que ya saben que paulatinamente durante el ciclo del periodo académico, ellos van tomando esas notas. Creo que en estos términos de evaluación formativa se ha avanzado bastante, por lo menos en mi institución veo que los maestros, y sobre todo pues como tengo la mayoría que son docentes que están en periodo de prueba, pues vienen implementando todos esos elementos y me parece significativa esa evaluación en el aula. Muy bien, Alvadoris. Muy bien, Alvadoris. Creo que te has tocado algunos temas interesantes. Tienes claridad sobre cuál es el decreto que rige la evaluación de estudiantes, el decreto 1290 del año 2009. Además, también veo que tienes mucha claridad respecto a que el sentido de la evaluación tiene que tener sentido formativo. Es decir, la evaluación es una evaluación que debe apuntar al aprendizaje, más que a la aprobación. Si bien la evaluación tiene un componente de aprobación, sobre todo la evaluación sumativa, que es la que permite la aprobación de un estudiante a otro, de un grado a otro, no es menos cierto que el sentido de la evaluación es la formación o el aprendizaje de los estudiantes. También planteas algunas características interesantes de la evaluación en cuanto a que se debe ser continua, flexible, integral, y allí hablas de algunas dimensiones en las que se debe evaluar al estudiante. Entonces, no solamente la dimensión cognitiva, sino que debe integrar la evaluación otras dimensiones como la socioemocional, la social, la física, la comunitaria, para que esas dimensiones integren en una evaluación que realmente sea integral. Creo que es un buen concepto de lo que es la evaluación, pero a mí me preocupa, Salvador, y a todos los asistentes, que los CIEs que revisamos, yo todos los años solicito algunos CIEs a algunas instituciones educativas focalizadas, y ellos dicen precisamente eso. Dicen que es flexible, que es integral, que es formativa, pero resulta que estuve recientemente en una institución educativa donde una docente solicitó que una de las actividades formativas que ella tenía planteada en el aula era la revisión de los cuadernos. A ver con eso cómo copiaban allí los niños la orientación que ella le daba. Y determinó que fuera a las 8 de la mañana. Una niña llegó con su cuaderno a las 8:02 y ella dijo, no, esa solo hasta las 8. Usted tiene que aprender puntualidad, yo no le voy a evaluar el cuaderno.
El caso llegó hasta el rector habló con la docente y la docente dijo, no, es que yo puse a las 8 y ella llegó a las 8:02 y por tanto no la vale. Entonces, muy bonitos a veces los CIES en el papel, muy lindos, orientados a la formación, orientados al mejoramiento, orientados, pero las prácticas de aula considero yo que es la que definitivamente indican cómo ese documento sí se vuelve vivo en la institución educativa. Y ahí hay un papel muy interesante de los rectores y los coordinadores, que son el cuerpo directivo de las instituciones educativas, para hacer que se cumpla el CIE, que no vaya a ser que el CIE diga una cosa y los docentes de aula en el aula estén haciendo algo contrario. Me parece que el tema que planteas entonces es bastante bien, creería que tienes una claridad conceptual muy interesante sobre la evaluación y está muy orientada a lo que yo te planteaba, a la propuesta que tengo, ¿vale? Vamos a seguir con los fines de la educación. Yo tengo un amigo allá en Barranquilla que me decía, cuando uno no sabe para dónde va, cualquier bus le sirve. Y eso nos pasa muchas veces en el sector educativo. Y como no conocemos los fines de la educación, entonces consideramos que todos los procesos le están apuntando a esos fines. En el artículo 67 de la Constitución Nacional se indica que la educación es un derecho fundamental y además es un servicio público que puede ser prestado por privados y por oficiales, ¿sí? Y ese artículo 67 de la Constitución fue desarrollado por la Ley 115 del año 94, que nos indica, se conoce como Ley Estatutaria de la Educación. Es una ley fundamental, Ley General de Educación, es una ley estatutaria, por tanto tiene un rango mayor. No es una ley ordinaria, es una ley estatutaria. El artículo 5 de esa ley, de la Ley 115 del 94, habla de los fines de la educación. Entonces, qué interesante que en el aula se tengan en cuenta en el momento de la evaluación esos fines de la educación para poder integrar no solamente un PEI bien contextualizado, sino que además se tenga en cuenta esos fines para la evaluación. Y dice el primero, el pleno desarrollo de la personalidad del estudiante sin más dilaciones que la que le impone el derecho de los demás. Es decir, el derecho de un estudiante es amplio, pero tiene una limitación en cuanto al derecho del que está al lado. Yo no puedo, mi derecho va hasta donde llega el derecho de la otra persona. Y habla de un proceso de formación integral, que incluye muchas dimensiones. La dimensión física, psíquica, intelectual, moral, espiritual, social, afectiva, ética, cívica y demás valores humanos. Entonces vemos que ese primer fin de la educación es bastante ambicioso y debe ser reflejado en el aula, en la evaluación. Entonces, la formación integral no es solamente que aprenda matemáticas integrales, que aprenda el coseno y no sé, el principio de Arquímedes o cómo crecen las células. El objetivo nuestro es formar seres humanos y formar seres humanos integrales con estas dimensiones que le estoy planteando. Entonces, insisto en que la evaluación debe apuntar a ello. Esto entendiendo que Colombia es un país multiétnico, diverso, pluricultural. Aquí tenemos, en el mismo país tenemos en la Sierra Nevada los Cogi, los Arhuacos, acá tenemos los Quijao, los Nasa, los Coyaimas, tenemos todos los pisos étnicos, hay una gran diversidad geográfica y hay una gran diversidad en población. Entonces, esa riqueza del país debe verse reflejada en la educación. Y por tanto, las instituciones educativas, allí dice colegio, ahí está el verdecito con techo rojo, nos habla de que tienen mucha autonomía. A veces tenemos miedo a esa autonomía y mire que nosotros somos autónomos en definir nuestro proyecto educativo institucional. Sí, pero ese PEI hay que definirlo de acuerdo a las necesidades y características regionales. Entonces, si nosotros estamos hablando de unas instituciones educativas rurales, hay que entender todo ese contexto regional de la educación rural para poder definir el proyecto educativo. El proyecto educativo no es un encargo que uno le mande a hacer a un especialista, a un pedagogo, y venga y aquí le tiene su PEI y ejecute. No, el proyecto educativo tiene que ser consensuado con toda la comunidad educativa
Allí deben estar los padres, los estudiantes, deben estar los egresados, el sector productivo, la institucionalidad, todo eso para poder definir ese proyecto educativo. Y ese proyecto educativo permite o concede la autonomía a las instituciones educativas de adoptar métodos de enseñanza, de adoptar esa metodología, cómo van a plantear el currículo. Esa organización de estas actividades formativas, culturales, deportivas, organizar su plan de estudio, usted va a definir allí cómo lo va a hacer, cómo va a ser la asignación académica de los docentes y cómo va a hacer que ese currículo sea vivo. Y, entre otras cosas, tiene que definir su sistema de evaluación. Mire toda la autonomía que le da la ley 115, que está reglamentada en el decreto 1075, que se conoce como Decreto Único Reglamentario del Sector Educativo, para definir su sistema de evaluación. Usted tiene total autonomía para definirlo y de construir conjuntamente con toda su comunidad también los principios que van a regir a la convivencia escolar. Entonces vemos que hay una gran autonomía de las instituciones educativas. Ahora, la autonomía no significa que haya anomia. Anomia es cuando no hay ningún tipo de normas, no. En el sector educativo, obviamente, sí hay muchas normas, estándares, sentencias, alineamientos, orientaciones, principios, criterios o guías. Las establece el ministerio, las establece las secretarías de educación a través de circulares. Entonces, no es que tampoco vayamos a pensar de que esa autonomía es que cada quien en la institución educativa puede hacer lo que le dé la gana. No, ¿por qué? Porque precisamente la autonomía no es anomia. O sea, sí tenemos una serie de normas que nosotros debemos cumplir para llevar a cabo ese proceso formativo. Y aquí les hablo entonces de 14 elementos o 14 componentes que debe tener su PEI. Yo les recomiendo siempre a los rectores que con su equipo directivo de docentes, de equipo docente y de directivos docentes, conformen un comité que pueda examinar esto que plantea el decreto. Inicialmente el decreto fue el 1860 en su artículo 14, pero eso fue compilado en el decreto 1075, los 14 componentes que debe tener un. Es decir, chequear a través de una lista de chequeo si ese PEI cumple con esos 14 componentes. El primer componente son los principios y fundamentos. Allí estará todo lo que tiene que ver con la misión, la visión, los valores de la institución, toda esa parte principal y fundamental. Pero luego viene en el numeral 2 el análisis de la situación institucional. ¿Qué es eso? El contexto. ¿En qué contexto se va a desarrollar ese proyecto? Y allí se pueden utilizar, por ejemplo, cartografía social, encuestas, entrevistas, para definir ese contexto institucional y con base en eso analizar esa situación. El tercer elemento o componente que debe tener el PEI son los objetivos, para poder saber hacia dónde nos dirigimos. El cuarto es la estrategia pedagógica, todo lo que tiene que ver con el enfoque pedagógico, la metodología pedagógica, cómo vas a trabajar ese proyecto educativo en la institución educativa. El quinto tiene que ver con la organización de los planes de estudio. La organización de los planes de estudio tiene que ver con el currículum. Entonces, ¿cómo vas a organizar el currículo en tu institución educativa? Y el mismo numeral quinto tiene la definición de los criterios para la evaluación del rendimiento del educando o del estudiante. Entonces, el artículo quinto dice claramente que la institución educativa dentro del PEI debe definir en un anexo que se llama CIE ese criterio para la evaluación del estudiante. El sexto tiene que ver con las acciones pedagógicas para el libre ejercicio de la democracia, la educación sexual, el uso del tiempo libre, el aprovechamiento y conservación de ambiente y los valores humanos. Esta sexta numeral integra o comprende básicamente lo que son los proyectos transversales. Entonces, en el quinto está el currículo y el CIE, y en el sexto está todos los proyectos transversales. Acciones pedagógicas para el ejercicio de la democracia, la paz, los derechos humanos, la educación sexual, el uso del tiempo libre, el aprovechamiento y conservación del medio ambiente que se hace a través de los PRAES, los valores humanos. Todo esto está en la parte sexta, que es básicamente los proyectos transversales. El séptimo tiene que ver con el reglamento, manual de convivencia y un reglamento para docentes. Entonces, qué bueno que ese manual de convivencia se pague, más que un reglamento, que tiene más sentido
como en la educación o en la instrucción militar, el manual de convivencia se convierte en un reglamento, en un pacto. Venga, pongámonos de acuerdo de cómo vamos a convivir mientras estemos acá en el aula, mientras estemos en la institución educativa. ¿Sí? Y el octavo, los organismos, ¿sí? Cómo son sus funciones y cómo se integra el gobierno escolar. Entonces, ¿qué es el gobierno escolar? Básicamente hay un gran consejo que se conoce como consejo directivo. Él está asociado en la parte pedagógica con el consejo académico. En algunas instituciones hay comisión de evaluación y promoción. Esto no es necesario. O sea, no es que no sea necesario, digamos, no es en este momento el decreto 1290 no lo contempla, pero si ustedes en su institución educativa lo integran, pues magnífico, porque yo creería que esa comisión es bastante buena. Tiene mucho sentido que haya una comisión de evaluación y promoción, aunque el decreto 1290 no la contempla. Está también el Consejo de Padres, el Consejo de Estudiantes. Creería yo que allí pues están todos los organismos del Consejo. Entonces, rectores, coordinadores, docentes que están en estos momentos en la charla, qué interesante hacer una lista de chequeo de estos 14 componentes o de estos 14 elementos que debe tener el PEI, de acuerdo al artículo 14 del 1860, para que chequeemos que sí cumpla nuestro PEI con estos 14 componentes. Allí yo creería que hay que establecer con los rectores una comisión de resignificación del PEI. Hay una funcionaria, la doctora Olga Marina Valencia Robles, que puede colaborarle en este tema de su resignificación del PEI. Ella hace parte de la Dirección de Calidad Educativa y dentro de sus funciones está todo el tema de resignificación y actualización de PEIs. Así como está el PEI con estos 14 componentes, entonces en él se deben integrar procesos transversales. ¿Sí? El PEI como tal no es solamente de matemáticas, de ciencias, no, porque es que el conocimiento no se puede disgregar o parcializar, no. Hay que hablar de que hay proyectos transversales o procesos transversales que integran unas cadenas de formación. Entonces hay que hablar de la evaluación, de la valoración y seguimiento de los aprendizajes, eso básicamente orientado al CIE, el seguimiento de desarrollo de competencias básicas, de las que son obligatorias, las optativas, la valoración del desarrollo del estudiante, su valoración de la convivencia, básicamente buscando acuerdos para vivir juntos. ¿Sí? Hay que buscar, Colombia tiene 200 años de guerra, de conflictos. Entonces, ¿cómo podemos desde la escuela buscar acuerdos para empezar a vivir con compromiso y responsabilidades por parte de los actores, valorando la pertinencia, la confianza en lo colectivo? Y claro, con la plena garantía de los derechos humanos, sexuales y reproductivos, sobre todo de nuestros estudiantes, porque nuestros estudiantes son personas vulnerables en cuanto a que son menores de edad, hay que garantizarle plenamente sus derechos. Y hay que entender que la institución educativa se tiene que convertir en un entorno protector para el estudiante. Entonces, allí en la institución educativa debe haber un entorno protector con plena garantía de sus derechos humanos, sexuales y reproductivos, buscando básicamente que el estudiante adquiera habilidades para la vida, que él pueda allí desarrollar su proyecto de vida allí con su comunidad. Básicamente buscando qué tipo de ciudadano o qué tipo de egresado pretende formar la institución educativa, que es uno de los componentes que también debe estar en el PEI, que es el perfil del egresado. Y aquí vemos entonces dos elementos. La rectora Alvadoris nos hablaba del primero, del decreto 1290. El decreto 1290 es el que regula actualmente todo el sistema institucional de evaluación y estudio. Allí está todo eso. Entonces son reglas concertadas, ojo, reglas concertadas, no impuestas. Reglas concertadas por la comunidad educativa para que hagan todo ese seguimiento y valoración del proceso de enseñanza. Y estas reglas, que son concertadas, se indica cómo se evalúa, cómo se valora las áreas del conocimiento que están establecidas en el currículum y cómo se promociona. Por eso hay dos cosas bien interesantes: la evaluación y la promoción. La evaluación tiene que ver de cómo evalúo, cómo valoro los aprendizajes o la apropiación de competencias. Y la promoción, cómo indico que un estudiante ha cumplido con todos los requisitos para transitar de un grado a otro. ¿Sí? Entonces deben haber unos criterios de cómo evaluar y unos criterios de cómo promover. ¿Sí? Entonces el CIE define eso, qué se evalúa,
cómo se va a evaluar, o sea, cuál es el procedimiento. Hay algo bien interesante. ¿Qué instrumentos se emplean para la evaluación? ¿Qué metodología? Allí no está, pero ¿qué metodología empleo yo para evaluar? ¿Cómo le hago ese seguimiento a la evaluación? ¿Cómo se nivelan los aprendizajes? ¿Cuáles son los requisitos para promover un estudiante de un grado alto? El manual de convivencia, por su parte, también tiene una ley, la ley 1620 del año 2013 y su decreto reglamentario el 1965. Y también es un documento, es un sistema un pacto construido, evaluado por toda la comunidad. Entonces vemos claramente cuáles son los referentes normativos de cada uno de estos procesos. El decreto 1290 para el CIE y la ley 1620 y el decreto 1965 para la convivencia. Y aquí hay un dibujo bien interesante. Vemos cómo el PEI está en la mitad y hay dos procesos a los lados. El CIE arriba, el manual de convivencia, ha integrado. Uno, el CIE y el manual de convivencia o el pacto de convivencia tienen que estar allí integrados a ese proyecto educativo porque son dos documentos anexos. Digamos que cada docente que llegue nuevo debería solicitarle enseguida a su rector y el rector poner a disposición del coordinador nuevo, del docente nuevo, este CIE y este manual de convivencia. ¿Cómo se modifica el CIE? Para modificar el CIE, lo interesante lo define el decreto 1075, lo define también el decreto 1290. Lo primero que usted tiene que hacer, y aquí también hay otra recomendación a los rectores, a los coordinadores, a los docentes, que integren una comisión de resignificación del CIE. Y esa comisión de resignificación del CIE va a establecer cuáles son esas recomendaciones que hay para cambiar el CIE. Se sistematiza eso se puede llevar a la Comisión de Evaluación y Promoción, quien lo mira, lo chequea, organiza un documento, se lo presenta aquí al Consejo Académico. El Consejo Académico revisa el documento y hace una propuesta al Consejo Directivo. El Consejo Directivo, a través de acta o mediante un acuerdo, aprueba la modificación de ese CIE. Luego el rector, a través de una resolución, adopta esas modificaciones que se aprobaron en el Consejo Directivo y luego se socializan con cada uno de los integrantes de la comunidad educativa, los estudiantes, los padres de familia, los docentes, los directivos docentes. Esos cambios no solamente deben publicarse y socializarse mediante acto administrativo, sino que deben entrar a regir al año lectivo siguiente. No es posible cambiar el CIE como sistema de evaluación y aplicarlo el mismo año, porque sería cambiarle las reglas de evaluación a los estudiantes en el mismo año lectivo. Es conveniente que esos cambios entren a regir al año siguiente. El único año en que el ministerio autorizó que esos cambios en el CIE entraran a regir el mismo año fue en pandemia. Le dijo, bueno, cambiemos todo esto, pero fue algo extraordinario. Normalmente entran a regir al año siguiente. De igual manera, el manual de convivencia se actualiza o se resimplifica de la misma manera, pero debe estar liderado entonces por el Comité de Convivencia. Ahora, ¿qué es el CIE? ¿Alguien me puede hablar de cómo concibe el CIE? Los escucho. ¿Cómo conciben ustedes el CIE? Más que la evaluación ahora, ¿cómo se concibe el CIE? Los que deseen participar, levanten la mano y con gusto los escuchamos. Levántate sin pena la mano. Carlos Ya aquí lo estamos Andrés. escuchando. Carlos Andrés Ávila, te escucho. ¿Cuál es tu concepción del CIE? Muy buenos días. La concepción del CIE para mí es el marco o la legal o las reglas que marcan el cómo se va a hacer la evaluación y en qué cantidades estadísticas se va a dar la valoración de las actividades que se van a evaluar. Bueno, muy bien. Carlos, has planteado varias cosas, ¿no? Primero que es un marco legal. Básicamente el marco legal es la ley, el decreto 1290, compilado en el decreto 1075. Allí es donde está el marco legal del CIE, ¿verdad? Dice que en el CIE se debe plantear el cómo se hace la valoración y cómo se hace la promoción. Si en efecto allí se hace eso. Pero básicamente hay una palabra muy interesante en cuanto a esa sigla, ¿no? CIE,
Y es que el CIE es un sistema, más que un documento, es un sistema. No es lo mismo tener uno peras, manzanas, uvas, bananos y sandía que tener una ensalada de frutas. No es lo mismo, porque allí tienes los componentes y en el otro sí tienes un sistema o tienes ya un producto integrado. Entonces, eso es lo interesante del CIE. El CIE debe tener una estructura de sistema. El sistema, a veces nos perdemos un poquito en el CIE y consideramos eso un documento, hay que leerlo, ¿no? Sí, se plasma en un documento, pero básicamente es un sistema y por tanto debe tener estructura de sistema, ¿sí? Y en esa estructura de ese sistema deben estar, como tú muy bien lo planteabas, ¿cómo voy a evaluar? ¿Qué características va a tener mi evaluación en el aula? Como les decía al principio, con la anécdota que les presenté de la profe que no evaluó el, la libreta de un estudiante porque se demoró 2 minutos. Uno puede establecer, por ejemplo, esos criterios de evaluación y decir, pues a los que lo entregaron a tiempo van a tener una valoración superior con un nivel de desempeño superior. Y a los que lo entregaron retrasado, entonces van a tener un nivel de desempeño alto o un básico. Así, diferente tener criterios de evaluación a decir, no evalúo, no voy a evaluar porque ya fue tarde, ¿no? Entonces, deben estar esas características de la evaluación. Si es flexible, si es integral, si es sistemática, si es continua, si es orientada al mejoramiento, si es formativa. Esas características las definen ustedes en su institución educativa. Y allí tienen que establecer esos criterios de evaluación y esos criterios de promoción escolar. Deben establecer cómo se hace el seguimiento y la valoración de los estudiantes. Sí, a cada estudiante se le hace un plan de mejoramiento. Sí. Mire, yo les tengo una anécdota. Yo soy de la costa, nací en Ciénaga Magdalena, y allí tengo un muy buen amigo mío y además compadre, que es docente allá. Una niña, una joven, tiene 15 años, y él da matemáticas, cálculo, él orienta esa formación, esa asignatura, esa área. Y entonces esa niña estaba sufriendo de acoso escolar. Sobre todo acoso virtual, acoso en el Face, le colocaban otras compañeritas, otros compañeros, cosas que no eran muy apropiadas en el Face. Y ella venía siendo muy afectada con eso. En la clase de él de matemáticas, él no conocía el tema del acoso escolar porque lo llevaba más bien, era como que la docente orientadora. Y él le insistía mucho, venga, póngase pilas, hagamos esto. Y él le hablaba, pues, o sea, a veces hablamos un poco en tono fuerte. Y venga, hagamos esto, entreguen esto, tienen que hacer esto, pilas, participen. La niña con eso, esa voz que él usaba, que era un poco fuerte, y con esos antecedentes que venía de acoso escolar, fue y lo denunció ante la Procuraduría, ante la Personería y ante el rector de que él eh, la estaba acosando para hacerle los trabajos. O sea, la acosaba mucho en que tenía que entregarlos. Y eso fue en décimo, ella estaba haciendo décimo. Entonces fue a la comisión de evaluación y promoción y evaluaron allí y dijeron, no, ella reprueba porque ese problema de acoso escolar probablemente le había traído como inconvenientes en 5 o 6 asignaturas y de acuerdo a los criterios de promoción ella reprobaba el año. La niña no sé, no quedó quieta y entonces colocó una acción de tutela. En la acción de tutela decía que ella era víctima de acoso y de que además acoso, convivencia en el Face, pero además acoso en las clases con los profesores, porque los profesores le hablaban muy fuerte y ella no, eso la desestabilizaba. Y el juez lo primero que le dijo fue, bueno, ¿dónde están todos los planes de mejoramiento? ¿Dónde están todos los acuerdos pedagógicos? ¿Dónde está el enfoque pedagógico, el encuadre pedagógico? Envíeme toda la documentación que tenga sobre la evaluación. Cuando esa tutela le llegó al rector, el rector convocó a todos los docentes que orientaban a la niña, a la estudiante, y muy poquitos tenían eso documentado. O sea, ese seguimiento y valoración se había hecho muy de manera informal. Entonces, sí, haz esto, mira, puedes buscar mejor que con esta y otra actividad tú apruebes. En fin, eso era más verbal.
pero infortunadamente nosotros los docentes tenemos que estar preparados para que en cualquier momento, como la educación es un derecho fundamental, cualquier juez examine esa situación. Entonces, por eso ese seguimiento y valoración hay que documentarlo. Cada vez que usted llama al estudiante, venga, esto que quede aquí por escrito, yo lo llamé a usted, conversé con usted, le di unos plazos y le propuse unas actividades para que usted vaya superando sus debilidades. Entonces, aquí colóqueme la firma de su papá, la firma de su mamá, de sus acudientes, de sus cuidadores, y uno va documentando de tal manera que si no siempre sucede, pero puede suceder que un juez, una autoridad, le diga a uno dónde está el proceso de evaluación. El proceso de evaluación tiene que estar documentado. En ese caso que la niña, la estudiante no tenía ese proceso documentado, el rector convocó nuevamente a la comisión de evaluación y profesión y dijo, aprobémoslo. Pero ¿saben cuál es el problema de eso? Que la niña fue y le dijo a todos los demás, aquí es fácil, aquí uno vende una tutela y gana el año. Aquí realmente eso no lo tienen muy claro, entonces uno pues, no tiene que estudiar, uno simplemente presenta una tutela, el juez le ordena, aquí nunca tienen nada y gana uno el año. Entonces no debería ser eso así, eso debería estar documentado para que cada docente tengamos esos procesos muy claros. Allí en el CIE también deben estar las reglas, condiciones, requisitos, procedimientos y protocolos. Todos los procedimientos y protocolos, las instancias, todo eso debe estar en el CIE como reglamento. En cuánto tiempo usted tiene que retroalimentar a los estudiantes respecto a las evaluaciones, cuánto debe publicar las calificaciones, en cuánto tiempo los estudiantes pueden presentar una objeción o una reclamación, cómo se debe hacer esa reclamación, si debe ser escrita, debe ser verbal y cuál es el procedimiento. Entonces miren que este CIE, que es un sistema, no solamente debe tener esas características de la evaluación, los criterios de evaluación y promoción, cómo se hace el seguimiento y valoración, cuáles son las reglas, condiciones y requisitos, sino también debe ser muy procedimental. Allí debe estar todo el procedimiento de la evaluación. ¿Y qué debe tener el CIE? ¿Qué debe tener el CIE? Es interesante, yo les decía que deberíamos conformar una comisión que resignifique el CIE. Entonces el CIE debe tener 11 elementos, 11 elementos. El PEI debe tener 14 componentes, 14 componentes. Creo que ya lo hablé antes, estos 14 componentes que debe tener el PEI. Estos 14 deben chequearse a través de una lista de chequeo en esa comisión que yo les dije del PEI. Y en cuanto al CIE, debe tener 11 elementos, 11 elementos. Estos 11 elementos se dividen en dos partes. Los primeros 6 elementos que se conocen como elementos pedagógicos, y los otros 5 elementos que se conocen como elementos administrativos. Entonces deberíamos chequear en nuestro CIE que tenga estos 11 elementos, los 6 elementos pedagógicos y los 5 elementos de carácter administrativo. El primer elemento de carácter pedagógico son los criterios de evaluación y promoción. ¿Cómo vas a evaluar? ¿Cómo vas a promover? Los criterios de evaluación y promoción no deberían ser iguales para cada nivel académico. ¿Por qué? Porque resulta que el preescolar tiene un decreto específico, el 1421, referido a cómo se hace la evaluación. Allí no hay, sino se evalúan dimensiones y allí se socializa y no puede haber reprobación. Eso lo dice claramente el decreto específico para la educación preescolar. Pero a partir del primer grado ya entra a regir el 1290 y entonces allí el 1290 puede establecer, por ejemplo, conjunto de grados. ¿Sí? Así como están las matrices de referencia, donde el primero, segundo y tercer grado pueden integrar un conjunto de grados, el cuarto y quinto otro conjunto de grados, el sexto y séptimo otro, el octavo y noveno otro, y el décimo y un décimo que integran la educación media otro. ¿Sí? Entonces, esos criterios de evaluación pueden ser diferentes para esos conjuntos de grado. En la primera parte uno pudiera darle mucha mayor revelación al tema de la lectoescritura, ¿sí? De las operaciones matemáticas básicas. Entonces, no necesariamente los criterios de evaluación deben ser los mismos para todos los grados. ¿Sí? Ni siquiera son los mismos para cada asignatura. Usted puede tener criterios de evaluación y promoción en un pensamiento lógico, en un pensamiento matemático,
en toda la parte de escritura, diferentes criterios de evaluación. Entonces, simplemente decir, aquí en el CIE están los criterios de evaluación, eso es posible, pero yo les recomiendo que sean contextualizados de acuerdo a los grados y de acuerdo a las asignaturas. De igual manera, los criterios de promoción, entonces deben indicar con cuántas asignaturas reprobadas se puede o no aprobar el año. Hay instituciones que dicen una, otras que dicen dos, otras que dicen todas, tienen que aprobar todas. Yo creería que sí, que todos los estudiantes deben aprobar todas, pero deben aprobar todas en la medida en que se le den todas esas acciones de seguimiento para el mejoramiento durante el año. ¿Sí? Entender que los estudiantes tienen ritmos de aprendizaje diferentes, tienen estilos de aprendizaje diferentes. Entonces, cuando uno hace esas acciones de seguimiento, uno puede decir, mi objetivo es que todos se promocionen con la aprobación de todas las áreas. Eso debe ser así. ¿Sí? El segundo elemento del CIE es la escala de valoración institucional y su respectiva equivalencia con la nacional. ¿Sí? Entonces, hay instituciones educativas que tienen una escala de valoración institucional cuantitativa. Entonces, dicen, por ejemplo, de 1 a 2,9 desempeño bajo. De 3 a 3,7 desempeño básico. De 3,8 a 4,4, entonces desempeño alto, y de 4,5 a 5 desempeño superior. ¿Eso quién lo define? Ustedes, en su autonomía. Acabo de visitar unas instituciones que tienen el bajo de 1 a 3,1. Hay otras que tienen, por ejemplo, creo que las de Melgar, de 1 a 3,4 del bajo. Y es aprobado a partir de 3,5. ¿Quién define eso? Pues su comunidad educativa, por eso se concertan esas reglas en el CIE. ¿Vale? Entonces esa escala de valoración institucional usted tiene que hacerla, si es cuantitativa, si es cualitativa, y hay una escala nacional. La escala nacional sí simplemente dice básico, alto y superior, son los 4 niveles de desempeño. Ella no dice cuántos son los números para esa escala, no. ¿Quién lo define? Ustedes. ¿Vamos? ¿Y por qué es importante la equivalencia? Porque si un estudiante se va de aquí para Cundinamarca, de aquí para Santa Marta, Barranquilla, allá tienen que saber cómo se evalúa aquí. Ayer me decía, por ejemplo, un profe, venga, es que aquí nosotros tenemos el bajo hasta 3,1. Supongamos que un estudiante aquí sacó 3,1 y aquí lo calificamos el bajo, por tanto reprobado, pero se va para una institución en Barranquilla donde el bajo es hasta 2,9. ¿Allá él aprobó? No, él no aprobó allá, porque tienen que respetar la valoración que se hizo en esta institución donde él se va. Entonces, el hecho de que allá cambien los números no indica que cambie la equivalencia nacional, sigue siendo bajo, así allá sea 3 y aquí sea el bajo hasta 3,1. No sé si me estoy haciendo entender, si tienen alguna inquietud en el chat, Andrea está muy pendiente, ¿vale? Para que me pase allí las preguntas que tienen. Entonces, debe haber una escala de valoración institucional que la define usted, si usted quiere hacerla cuantitativa, quiere hacerla cualitativa. También puede hacer cuantitativa y cualitativa en el sentido en que coloca un número, pero adicionalmente coloca un descriptor. ¿A qué se refiere con esa valoración que se le sube? ¿Sí? Lo interesante, allí debe estar la valoración integral de los desempeños de los estudiantes. ¿Qué significa valoración integral? Que integre todas las dimensiones, no solo la cognitiva, sino la social, la comunitaria, la física, la socioemocional. Miren que este tema de la socioemocional es fundamental ahora. Los niños vienen de pospandemia, vienen con unas dificultades serias. Entonces esa valoración integral debe entender eso que sucedió en el mundo y que nos afectó tanto. Ayer me decía un profe, yo soy uno de los profes que orienta, él está en sexto grado, que orienta a los niños post pandemia, y resulta que esos niños creen que todo se hace en la casa y les ha costado creer que los procesos de formación se hacían realmente en un aula y que tienen que cumplir unas reglas allí en el aula de convivencia, de horario, de puntualidad, de que hay que entregar las tareas, de que las tareas tienen que hacerlas ellos más que los papás se las hagan. Los papás pueden ayudar, pero no hacerles las tareas. Entonces, esa estrategia de valoración integral deben estar ahí en el CIE, con todas las dimensiones que se evalúan. Pero también esas acciones de seguimiento, yo les decía, los planes de mejoramiento y todo eso, esos planes de mejoramiento durante el año escolar deben estar documentados. Es decir, allí deben estar los encuadres pedagógicos, allí deben estar todo ese proceso y allí debe estar firmado por el papá y por el estudiante. ¿Sí? Los procesos de autoevaluación. La autoevaluación es un proceso que se hace el mismo estudiante.
pero no es ponerse una nota. Vean, ¿cuánto, Juanito? ¿Cuánto te pones tú? 5. Carlito, ¿cuánto te pones tú? 5. Eso es proceso de autoevaluación. Eso no tiene nada que ver con la autoevaluación. Eso es un proceso de autocalificación. El estudiante se colocó una calificación. Yo una vez fui a una institución educativa y le pregunté a un profe, ¿cómo haces tú la autoevaluación? Y yo paso una planilla y que ellos pongan un número del 1 al 5. ¿Y qué haces con eso? Me dijo, nada, porque todo se pone en 5. O sea, ¿qué es eso? Eso no es ni autoevaluación, no es nada. Porque el primero ni siquiera utiliza la herramienta con fines pedagógicos. Segundo, eso es simplemente colocarse una nota. Entonces, esa calificación no es la autoevaluación. La autoevaluación tiene que tener unos criterios, unos instrumentos, unas herramientas. Sí, esos instrumentos deben ser validados. Incluso. Ahí aquí en calidad educativa tenemos unas propuestas de instrumentos que hemos venido recogiendo en todas las instituciones educativas y que hemos compilado. Si ustedes desean, me escriben, con gusto le paso propuestas para que usted allá las contextualice en su institución educativa. Y debe, sobre todo, llevar a una reflexión del estudiante respecto a su propio aprendizaje. ¿Qué aprendí hoy? ¿Cómo lo aprendí? ¿Qué dificultades tuve? ¿Qué aciertos tuve? ¿Qué bueno esto? ¿Qué me gustó? ¿Qué no me gustó? ¿Qué puedo hacer mejor? ¿Cómo deberían orientar esta misma formación que el profe la haga de otra mejor manera? Esa reflexión sí lleva a un proceso de autoevaluación. Y ese proceso de autoevaluación alimenta la formación. Entonces, ¿quién lo hace? El mismo estudiante. ¿A través de qué? De herramientas e instrumentos validados. Y que lleva a un proceso de reflexión. Una profe me decía ayer, yo hago una matriz donde el niño hay unos criterios, tiene unos niveles de desempeño, y yo le digo que tiene que reflexionar sobre eso. Bueno, pero interesante, que está generando un proceso de reflexión en el estudiante. Si no, no hay autoevaluación. Aunque acá no aparece como elemento constitutivo, es interesante también que haga un proceso de coevaluación. La coevaluación es la que se hace entre pares. Los mismos estudiantes entonces definen a través de instrumentos, a través de herramientas de evaluación, instrumentos validados, cómo evaluar el equipo, cómo evaluarse ellos como equipo, más que evaluarse ya como persona. La autoevaluación es un proceso de reflexión interna, individual. La coevaluación es un proceso de evaluación colectivo. Entonces, venga, este grupo no estuvo muy bien porque le falta mucho más compromiso, responsabilidad, sentido de pertenencia. En fin, ese proceso de autoevaluación de equipo es muy interesante. También se tiene que hacer a través de instrumentos validados y también tiene que tener una valoración. En unas instituciones donde yo he ido, la autoevaluación, por ejemplo, tiene un 10%, otros tienen 15%, otros tienen 5%. ¿Quién define eso? Pues cada institución educativa de acuerdo a su autonomía. Y resulta que también algunos estudiantes, a pesar de todas esas acciones de seguimiento para el mejoramiento durante todo el año, al final no tienen situaciones pedagógicas difíciles, pendientes. Entonces, ¿qué estrategia de apoyo necesaria vas a utilizar para resolver esas situaciones pedagógicas pendientes? El estudiante definitivamente no apropió la competencia, no apropió el saber. ¿Cómo le vas a implementar esas estrategias de apoyo para resolver esas situaciones pedagógicas? Si lo vas a hacer, tienes que hacerlo con estrategias diferentes a las que usaste cuando él reprobó. Si tú a través de un cuestionario, de una previa, de un quiz, él reprobó, no vayas a hacerle otro quiz, otra previa, otro cuestionario. Utiliza una estrategia pedagógica diferente para que el estudiante tenga opciones de, dependiendo de su estilo y ritmo de aprendizaje, utilizar y superar esa situación. En cuanto a esos 6 elementos que yo les planteaba antes, estos 6 elementos son elementos constitutivos de tipo pedagógico. Y ahora hablemos de los 5 elementos de tipo administrativo. El primero, los decía, los rectores, los coordinadores, los directivos docentes, tienen la obligación de garantizar que los demás docentes y los directivos docentes cumplan con el CIE. El CIE no es un documento por allá que yo evalúo como ya yo evaluaba hace 30 años. No, porque allá hay un CIE, en cada institución hay un CIE. Entonces la evaluación tiene que ser cumpliendo todos esos procesos evaluativos que involucrados en el CIE. Si usted se cambió de institución educativa, usted no puede seguir evaluando como usted venía evaluando. ¿Por qué? Porque los CIE son diferentes. Entonces, ¿quién debe garantizar que los directivos docentes y docentes cumplan el CIE? Pues el rector.
el coordinador académico, si lo hay. Eso es fundamental, llamado de atención. También puede ser con una orientación, utilizar, por ejemplo, la evaluación de periodo de prueba, la evaluación anual de desempeño para establecer allí compromisos de que usted tiene que cumplir el CIE. Capacitación, sucede mucho, el docente que llega nuevo y el rector no le entrega nada, no le entrega el PEI, no le entrega el CIE, no le entrega el pacto de convivencia, entonces el docente no, pues yo aquí estoy, ¿qué? No, aquí a la buena de Dios, no. Para cumplirlo tienen que capacitarlo primero, tienen que saber él qué es lo que uno integra esos documentos institucionales. Entonces es importante que los directivos docentes y docentes cumplan eso. La periodicidad de entrega de informes. Entonces la periodicidad de entrega de informes mucho la asocian con el número de periodos académicos. Entonces le decía yo, ¿cuántos periodos académicos tiene usted? 4. ¿Cuántos de entrega de informes tiene? 4. Pues la periodicidad de entrega de informes no necesariamente está asociada al número de periodos. Usted puede tener 4 periodos académicos y 8 entregas de informes, porque usted puede hacer una entrega parcial en la mitad del periodo, donde a los padres se les retroalimenta y se les comprometa de cómo va el proceso formativo. Entonces, no necesariamente la periodicidad de entrega de informes va asociada al número de periodos académicos. Estos informes deben ser comprensibles, claros, que den información de cómo avanza la formación del estudiante. Si el docente no es capaz de leer allí, consignar en el informe cómo va el estudiante, el papá y el estudiante no lo van a entender. Eso no va a ser claro y comprensible. Me decían, es que las plataformas de notas son muy limitadas, eso no deja. Entonces tiene que cambiar la plataforma de notas. Porque usted sí tiene que cumplir con este elemento que dice que la estructura de los informes debe ser claro, comprensible y que den información integral de cómo avanza la formación. Allí debe estar toda la retroalimentación que se diga, y empezando por lo positivo. Te felicito porque cumpliste, porque hiciste, porque te desarrollaste, porque tuviste un excelente desempeño. Y luego, de igual manera, es importante que mejores en esta y esta parte. Mire, por ejemplo, que es una forma de hablar en positivo, para que los estudiantes vean lo bueno que hicieron y además que otros retos o que otros planes de mejoramiento tienen que desarrollar. Hablar en positivo y que esos informes sean claros, comprensibles. Algunas plataformas de notas ya tienen descriptores allí. Trate de no usar esos descriptores estándares, a menos que sean adecuados. Pero trate de redactar su propio descriptor del desempeño del estudiante, de su avance. Si no lo puede hacer en la plataforma Nota, porque definitivamente ya lo contrataron y eso no te permite hacer un informe claro, hazlo en un anexo. Entonces, haz un anexo al informe donde en el anexo indiques claramente cuáles fueron los avances, los logros, los éxitos, el compromiso del estudiante y las opciones de mejora. Otro elemento constitutivo es el elemento administrativo en cuanto a las instancias, procedimientos y mecanismos de atención para resolución de reclamaciones de padres de familia y estudiantes sobre la evaluación y promoción. ¿Cuáles son esas instancias? Siempre el estudiante, cuando tenga, el padre de familia, cuando tenga alguna reclamación respecto a la evaluación, debe dirigirse al docente de la asignatura o de la docente. Ahí debe estar el procedimiento y debe estar los tiempos, los términos, en cuánto tiempo puede hacerlo y cómo debe hacerlo, si lo debe hacer por escrito, verbal. En el CIE debe estar eso, cada institución de tiempo. Y siempre debe ser dirigido de manera respetuosa. No es que a mí no me parece, no. Que todo es respeto. Pues de manera respetuosa, el directivo docente, el estudiante debe dirigirse a su docente y decirle, yo considero que no me valoró bien y tiene que indicarle la razón. Y el docente tendrá un tiempo para responder, para dar respuesta a esa reclamación. Siempre al docente de la asignatura o del área, el que está orientando la formación. En caso de que allí no se haya podido llegar a acuerdos, entonces puede, si hay un docente, director de grado, él intervenga. Venga, ¿qué es lo que está sucediendo con este docente? Entonces el docente, director de grado. Si hay una evaluación de evaluación y promoción, también puede intervenir después del docente. Bueno, en algunas instituciones hay un coordinador académico.
Si hay coordinador académico, entonces también él puede intervenir. Si ya el coordinador académico persiste la reclamación, entonces sí puede ir a la Comisión de Evaluación y Promoción. Si existe. Si no existe, no pasa por esa instancia. Y luego al Consejo Académico. Esa sería la instancia académica. Si luego de eso persiste, puede ir al Consejo Directivo. Si persiste la reclamación, puede ir a la Secretaría de Educación, normalmente a través de los directores de núcleo, supervisores que están en el área. Y allí se acaban todas las instancias administrativas. Mire que en esa instancia no está el rector. No está el rector porque él preside el Consejo Directivo. Allí debe estar. Está él, pero en una instancia colegiada. Entonces deben estar estas instancias, procedimientos, términos a los 5 días, a los 3 días debe reclamarse y luego a los cuantos días debe ser respuesta y si la respuesta debe ser por escrito y si debe contemplar todos los ítems en los cuales se resolvió la reclamación. Eso para padres de familia y para estudiantes. No solo sobre la evaluación, sino sobre la promoción también. ¿Vale? Y el último punto, el quinto, de este elemento es los mecanismos de participación de la comunidad educativa en la construcción del CIE. Ayer leía un CIE y decía, los mecanismos de participación de la comunidad educativa son que participan en el gobierno escolar a través de un representante en el consejo directivo y que tiene unos representantes en el consejo académico y tiene... Sí, esos son instancias de participación de la comunidad en el gobierno escolar. Pero acá este punto habla de cómo participan en la construcción del sistema del CIE, del sistema institucional de evaluación. Pues, ¿cómo tienen que hacer ustedes? Pues convocarlos, venga padre, este es el CIE de la institución educativa, usted tiene alguna propuesta de mejora, y para eso debe estar esa comisión que yo les dije de resignificación y actualización del CIE. Entonces, ¿cómo se recogen, se socializan, se sistematizan esas propuestas de mejora de la comunidad educativa, de los padres, de los estudiantes, de los docentes? Eso es eso. No simplemente que allí los padres pueden participar en el consejo directivo. Eso es una instancia de participación, más que todo en el gobierno escolar. Pero aquí específicamente se habla de la participación de la comunidad en la construcción del CIE. Los ajustes razonables en el marco de la educación inclusiva y del DUA, que es el Diseño Universal de Aprendizaje, es la ley 1421 del año 2027, también debe aparecer en el CIE. O sea, si usted tiene estudiantes que tienen discapacidad, que son estudiantes con necesidades educativas especiales, discapacidades, talentos excepcionales, a todos ellos tendrá que hacer un PIA, un plan individual de ajuste razonable. En una capacitación que teníamos antes me dijo una profe, venga, es que usted está diciendo que los docentes tienen que ser psicólogos y psiquiatras y tienen que diagnosticar a los... No, los docentes no son ni psiquiatras ni psicólogos, no pueden diagnosticar, pero ellos, los docentes, sí pueden identificar de manera pedagógica si un estudiante tiene algún tipo de discapacidad. Así lo dice la 1421. ¿Cierto? Entonces sí dice que el proceso de identificación sí es responsabilidad del docente. Sí es responsabilidad del docente. Y también es responsabilidad del docente hacer los ajustes razonables de acuerdo a esa identificación que haya hecho. Entonces, si hay ajustes razonables que tenga que hacer, se hará a través del PIAR. Y el PIAR ahí incluirá todas las estrategias de evaluación de ese proyecto individual de ajustes razonables. Entonces, obviamente, ellos van a tener una evaluación diferente. Hace poco estuve en una institución educativa y me llevé una grata sorpresa de una niña que desde el preescolar estaba allí en la institución educativa con síndrome de Down. Tiene problemas de lenguaje, tiene problemas cognitivos, pero está graduándose. Este año se gradúa. Me imagino la felicidad de toda la familia, del rector, de las coordinadoras, de todos los profes que le orientaron clases desde el preescolar hasta a ver que ella logró su meta y va a graduarse de bachiller. Por ejemplo, me decía un profe, mientras a todos los demás le hablábamos del sistema digestivo, sus funciones, las enzimas, a ella recortaba y coloreaba un sistema digestivo con su forma, con el estómago y todo eso. Entonces, es el plan individual de ajuste razonable ese que hay que hacer para que el estudiante pueda ir avanzando. En el CIE no debe haber nada del tema de la convivencia. La convivencia se hace en el pacto de convivencia o en el manual de convivencia.
Hay unas características que debe tener el CIE y es que se debe plantear como sistema, fundamental el tema de que sea un sistema. Yo ahorita que un profe me hablaba del CIE, de que los aspectos normativos, les insistía en que el CIE es un sistema. Por tanto, hay que entender que en un sistema se interrelaciona, ¿no? Entonces ahí deben estar deberes, deben estar los procedimientos, los informes, los tiempos, cuáles son los actores, los procesos, qué productos tiene que entregar el docente, en cuánto de entregar ese docente, que sea comprensible, coherente. Entonces entenderlo como sistema nos va a dar una mejor comprensión del CIE. Aquí están los actores, entonces está toda la institución educativa, su consejo académico, el directivo, sus comisiones de evaluación, sí están en el CIE, lo insisto en este tema de la comisión de evaluación y promoción, porque puede ser que en el CIE no exista, porque el 1290 no lo plantea. Pero como fue planteado en el 1860, sí puede. Los directivos docentes, docentes de aula, docentes orientadores, estudiantes, padres de familia. No, sí, Y aquí está un antecedente, todo lo que era la evaluación. Yo les planteaba que en el 1860 fue donde inició el tema de establecer esas comisiones de evaluación y promoción. Allí se hablaba de los logros. Mira, que ahorita que más que logro hablamos de competencias. Esto fue en el año 94, hace 30 años. ¿Sí? Fue el primer decreto específico para la evaluación. Entonces decía de que debe evaluarse los logros. Resulta que todavía tenemos docentes, no, que me debe un logro, que no me hizo un logro, cuando ahorita hablamos más de competencia. Hablaba de la evaluación final, una evaluación que ya a mí me daba miedo. Yo recuerdo que yo estaba en ese tiempo de que estaba vigente el 1860, entonces a uno le hacían una evaluación final, generalmente por semestre o por año, y uno era como el examen final. Eso era un solo día nomás para ir a hacer ese examen. Y estresaba mucho, realmente no era una estrategia muy pedagógica. Luego hubo el decreto 230, ¿no? Ese 230 fue el que definió los 4 periodos. Y por esa razón en el 1860 mucha gente cree todavía que tienen que haber 4 periodos. No, en una institución educativa puede que tenga 3 periodos, otra que tenga 2. Lo que sí no puede tener es un solo periodo. El 1290 sí dice que deben ser mínimo 2. Entonces, pero como en el 230 quedó 4 periodos, todo el mundo cree que en el 1290 también tienen que haber 4. No, pueden haber 3 o pueden haber 2. O 5 o 6, no sé. Dividiendo las 40 semanas lectivas en esos periodos académicos. El 230 hablaba del quinto boletín y andaba de indicadores de desempeño excelente, sobresaliente, aceptable, insuficiente y deficiente. Mire que el 1860 hablaba de 3 indicadores de logro, mientras que el 230 hablaba de 5 niveles de desempeño. Siguen las comisiones de evaluación y promoción en el 230 y era un decreto polémico porque hablaba de la aprobación automática, de que el 95% debe aprobar. A los docentes no les gustó ese tema y entonces decían que todo el mundo pasaba, si no hacía nada igual pasaba, porque como era el 95%, el sentido era que no hubiera reprobación, porque el sentido de ese decreto era eso. Fue malentendido, al final hubo un acuerdo y se derogó el decreto y se expidió el 1290. Entonces el 1290 sí ya da mucha autonomía para que cada institución establezca su escala de valoración, sus niveles de desempeño. Cada establecimiento determinará cómo se promueve y cómo se evalúa esta institución educativa, incluso todo ese porcentaje de existencia. Si usted quiere esa comisión de evaluación y promoción que está en el 1860, integrarla al 1290, lo puede hacer. Si usted quiere establecer 4 periodos académicos, como lo decía el 230, e integrarlo en el 1290, lo puede hacer. Esto creo que nos da un panorama amplio de cómo fue evaluando o cómo se desarrolló la evaluación en el aula. Aquí hablaremos un poquito más sobre los elementos ya más específicos, sobre los criterios de evaluación y promoción. Les dije que podían ser fijados por asignatura, por área, por grado, que deben ser unas reglas claras, que deben guardar relación con las evidencias de aprendizaje, que puede hacerse de manera cualitativa y de manera cuantitativa también, y que permiten emitir juicios de valor al momento de evaluar. Pues en cuanto a criterios de promoción, hay mucha gente que habla de áreas aprobadas. 1 o 2 áreas aprobadas, máximo reprobadas, aprueban el año. Otros dicen no, tiene que aprobar todo. Eso depende y tiene total autonomía. El porcentaje de asistencia también, hay gente que dice 20% de inasistencia injustificada está bien. Otros que dicen 30% de inasistencia. Eso lo define la institución educativa.
Hay que entender contexto. Yo recuerdo mucho, estuve en la Sierra Nevada ya asesorando unas instituciones educativas y allá, por ejemplo, el tema de la cosecha del café es fundamental. Entonces ellos tienen un horario, un calendario escolar diferente. Arrancan un poquitico antes en enero y llegan solo como hasta septiembre, finales de octubre más. Y entonces se cumplen las 40 semanas, pero allí tienen en cuenta el tema de la flexibilidad por el tema de la recolección de café y tienen unos porcentajes de inasistencia mucho más amplios. Pero ¿quién define eso? Pues la institución educativa. Los criterios de promoción también se puede ser por estudiantes con determinadas características sociales, étnicas. También puede ser diferenciada por grados, lo mismo que los criterios de evaluación. Los 3 desempeños de la escala nacional son superior, alto, básico y bajo. El bajo es la reprobación. Y debe haber una equivalencia entre la escala institucional y esta escala nacional para efectos de movilidad, de un estudiante se vaya de una institución a otra, de un departamento a otro, de un municipio a otro. La escala de valoración facilita esos juicios, permite mirar los avances, remite a una sistematización del proceso, pero importante, mantiene un orden progresivo. Ayer hablaba con una profe y me decía, es que hay estudiantes que no hacen nada durante todo el año y el último periodo académico quieren aprobar todo. Pero resulta que es que, no sé, tal vez como una carrera de Fórmula 1, salen todos los niños que son los carritos y están dando vueltas y hay unos que se están quedando, pero después al final entran a pit y en el pit, no sé, le echan gasolina, le cambian las llantas y sale a toda y llega. Y entonces eso es cierto. Resulta que uno, como los niveles, digamos, como los ritmos de aprendizaje y los estilos de aprendizaje son diferentes, si ya el niño apropió la competencia y como eso es progresivo, pues sucede que si usted lo parcializa por periodos, entonces en el primer periodo vale 25, segundo 25, tercero 25, cuarto 25 para los que tienen 4. Entonces resulta que sacó 1 o 2 en los primeros periodos y después tiene que sacar 9. Y si la calificación máxima es 5, ¿cómo hace? Para eso está la comisión de evaluación, para verificar qué es lo que está pasando en todo el año y hacer una valoración integral del año. Yo no quiero decirle con esto que entonces que los niños se echen a la locha durante todo el año y en el último periodo académico aprueben. No, eso lo definirá cada institución educativa, pero sí insisto en que esos niveles de desempeño deben mantener un orden progresivo, o sea que cada vez el niño vaya apropiando competencias superiores y que al final se haga una valoración integral del desempeño del estudiante. Aquí están las 5 dimensiones que se deben evaluar de acuerdo con el ministerio, no solo la cognitiva, también toda la parte socioemocional, la parte de proyecto de vida, hacia dónde están apuntando nuestra función de egresados. Y este desarrollo debe incluir, ese sistema de evaluación debe incluir esas 5 dimensiones, todo el tema de competencias ciudadanas, para construir un muy buen ciudadano que al final, no sé, en esta institución educativa sea concejal, sea líder comunal, sea alcalde, sea gobernador o hasta presidente. Entonces, ¿cuál es el proyecto de vida que tenemos que darle a nuestros estudiantes? Una educación en valores que cumpla las normas. Sí, que no es que en la escuela se pueda hacer de todo y no, porque es que es el libre desarrollo de mi personalidad, no, señor. La institución educativa es un espacio de convivencia pacífica, armónica y de formación. ¿Sí? Entonces, tener en cuenta estas 5 dimensiones a la hora de hacer esa valoración. Las características, las estrategias de acciones y seguimiento no deben ser las mismas con las que se realiza la evaluación en el aula. Insisto en eso porque normalmente los estudiantes pierden a través de, o pierden no, que reprueban a través de una prueba escrita. Y entonces cuando le vamos a hacer estrategias de seguimiento, otra prueba escrita, otro cuestionario, no, pues ahí el estudiante siempre va a estar reprobado. Debe haber monitoreo de alertas tempranas, deben haber actividades de apoyo durante todo el año escolar si ellos se necesitan. Aquí hay un tema de la promoción anticipada y eso cuando se da en el primer periodo académico. Que pueden haber 2 formas de hacer la promoción anticipada. Una, por desempeños excepcionales y talentos excepcionales y desempeño superior. Un niño brillante, usted lo ve, lo determina, lo diagnostica, lo evalúa y el estudiante, el docente dice, sí, es candidato para promoción automática. Perdón, promoción anticipada, no automática, anticipada. Y entonces, como el docente evalúa eso, viene y le dice a la mamá o al papá o a los acudientes, a los cuidadores,
Yo he descubierto que el niño tiene un talento excepcional y puede ser candidato a la promoción anticipada. ¿Usted está de acuerdo? Mande una carta. ¿A quién se la envía? Al rector, diciendo que él acepta que su hijo sea candidato. No hay que hacerle más exámenes como alguien plantea. No, que otros exámenes de suficiente. No, nada de eso. Sí, se puede hacer, pero no, la evaluación la tiene que hacer el docente distintivo, más que un examen otra vez, que para ver si pasa o no pasa la. Y entonces el docente reúne todas esas evidencias. Si hay comisión de evaluación y promoción, se la pasa a la comisión de evaluación y promoción, la comisión conceptúa, se lo pasa al consejo académico, el consejo académico aprueba, se lo pasa al consejo directivo, quien en un acta, en un acuerdo dicen que sí, se lo pasan al consejo, perdón, académico y luego al directivo para que en esa acta quede que el niño sí pasó de un año a otro, el estudiante, y luego el rector a través de una resolución adopta ese cambio. El rector se lo pasa a la secretaria para que lo cambie en el CIMAT y hay que constituir un comité de apoyo para que el niño, el estudiante, sea bien recibido en el nuevo año donde va a pasarse. ¿Por qué? Porque él se pasó de manera anticipada. Entonces, tiene que haber un comité de apoyo integrado por los docentes del grupo que lo recibe y del grupo que estaba antes, para que ese tránsito sea armónico. Vale, eso es en cuanto a desempeño excepcional y talentos excepcionales y desempeño. También puede ser por reprobación. Un estudiante tiene el derecho de que al año siguiente, cuando reprobó un año, se le haga todo el proceso de promoción anticipada, pero por reprobación. ¿En qué se debe insistir? En evaluar sobre todo las áreas de asignaturas en las cuales tuvo desempeño bajo o reprobación. Insistir en esa. A veces pide, no, que tenga desempeño excepcional y talento como si fuera promoción automática por talentos excepcionales. No, simplemente que aprueben las asignaturas que tuvo desempeño bajo. Insistir en eso. Porque si no, se la ponemos bien difícil al estudiante para que se haga promoción anticipada por reprobación. Recomendaciones para esas acciones de seguimiento, definir los monitoreos, plantear evaluaciones diagnósticas, importante toda esa evaluación diagnóstica previa, analizar permanentemente el comportamiento de los estudiantes, sus problemáticas, el tema de la retroalimentación fundamental y que esas estrategias de mejoramiento deben ser individuales para cada estudiante, no colectivas. Y esas deben vincular o comprometer a los padres de familia de vacuno. Me decía ayer un profe, no, es que a los padres no les interesa nada, a veces no van a recibir el boletín. Eso pasa, eso sucede, pero entonces, ¿qué tenemos que hacer? Comprometer cada vez más a los padres de familia con el desempeño de sus estudiantes. Aquí está el tema de la evaluación y la coevaluación, que está individual, está entre pares, que en ambos casos el estudiante asume un rol de evaluador y eso tiene que ser con mucha responsabilidad. Me decía un rector aquí de Ibagué, me decía, Luis Alfonso, tengo un problema con mi hija es muy brillante, y resulta que cuando le van a hacer coevaluación, todas las demás, ella está en un colegio de femenino, todas las demás niñas se ponen de acuerdo para bajarle la nota a mí también, se ponen menos calificación. Entonces, eso no puede ser así que de la noche a la mañana vamos a hacer el coevaluación y coevaluación, no puede ser así. ¿Por qué? Porque el estudiante debe asumir con responsabilidad ese error de evaluador. ¿Sí? Entonces, si él no tiene todavía la suficiente responsabilidad para asumir el rol de evaluador, más bien vaya preparándolo para eso. Entonces, eso es un proceso. Entonces, no que de la noche a la mañana la evaluación, no, con qué instrumento, que sea de manera responsable, que sea orientado al mejoramiento. Seguimiento y revaluación durante todo el año escolar y no solo al final. Deben haber ajustes individuales, pueden haber ajustes grupales, debe utilizarse material, instrumentos validados, acompañamiento y retroalimentación. Administrar la evaluación, fundamental, que hayan reglamentos, que hayan metodologías, ¿sí? Que hayan responsabilidades, cuál es la función de cada actor, cómo se hacen los canales de reclamación, cuáles son las instancias, cómo se revisan casos especiales, como el de estos jóvenes que yo les estoy planteando. Eso es cómo administrar la evaluación. Y mínimo 2 entregas al año, mínimo 2 entregas porque mínimo 2 periodos, así lo dice el 1290. Ahora, los periodos académicos no son procesos independientes, son cohortes. Mire qué interesante, son cohortes para apreciar el desempeño integral del estudiante. Integral, no es que usted vaya a dividir y entonces al fin, no, hay una valoración integral del desempeño del estudiante.
Recomendaciones para los informes que sean claros, comprensibles, que esté en la escala nacional, que esté en la escala institucional, y que se puedan generar por áreas. Las instancias, creo que aquí ya las dijimos, el docente, el director del grupo, el coordinador, el consejo académico, el directivo. Que haya corresponsabilidad de los padres de familia, que el estudiante es el centro del proceso evaluativo de formación y que haya que divulgar si se hubo esos procedimientos, eso tiene que estar claro para cada padre de familia que matricula a su niño. Él debe saber cómo, que le socialicen cómo son esas instancias para evaluar. ¿Sí? Aquí está lo del consejo académico, cómo se hace el proceso de resignificación. Entonces aquí puede haber que la comunidad educativa se reciben observaciones, que el consejo académico hace un proceso, socializa entre ellos internamente, hacen los ajustes, hacen una aprobación previa y luego va la aprobación final del consejo directivo. Y luego la adopción a través del rector del documento, a través de una resolución normal o acto administrativo. Y aquí creo que ya está un poquito lo mismo. Aquí importante el tema de evaluar y calificar. Evaluar tiende más a una valoración, ¿no? Valorar, a establecer ese juicio de valor. Entonces, evaluar es un proceso mucho más complejo. Mucho más complejo. Calificar es un proceso mucho más simple, porque asigna un punto, una nota, una calificación. Ahora, que los docentes tienen que calificar, claro, pero tienen que calificar después de un proceso de evaluación, que tiene que tener ese proceso de evaluación, debe estar orientado a la evaluación formativa. Entonces, la evaluación formativa es la que debe guiar el proceso de evaluación. Ya al final hay que calificar, ¿por qué? Porque hay que determinar si a un estudiante aprueba o no aprueba y si se promueve o no se promueve. No es que no, ahora solo vamos a evaluar y no calificar. No, no es posible, porque es que sí es necesario emitir esa puntuación, esa nota o esa calificación para poder determinar la promoción. Pero que centremos el proceso evaluativo en evaluar como un proceso orientado al mejoramiento en cuanto a la evaluación formativa y por tanto la retroalimentación. Todo el tiempo retroalimentación. Yo creería que aquí hemos evacuado gran parte de lo que yo les planteaba. A mí me gustaría escucharlos para poder establecer un diálogo con ustedes respecto a cómo les pareció, qué tienen, qué comentarios tienen respecto a esto. Entonces los escuchamos y estoy atento a sus preguntas para poder definirlas, ¿vale? ¿Qué pasa con esto? Aquí estoy. Si tienen alguna inquietud, pueden levantar la mano. Les recomiendo de igual manera el tema de diligenciar el listado de asistencia para que yo pueda enviarles posteriormente esta presentación y los documentos que me sirvieron de base para hacer esta capacitación. Ojo, diligenciar muy bien, correctamente el tema del correo electrónico, sobre todo, para que allí puedan ustedes tener acceso. Andrea Lisset, ¿tenemos alguna pregunta, inquietud, comentario, afirmación, anécdota? Ahí veo la Institución Educativa Guatavita Túa, Marlene Sierra Castellano, mi gran amiga. Entonces, en el chat, ¿me puedes entonces? Bueno, aquí en el chat yo lo puedo abrir ahora. Sí, puedes leerlo y me dices. Instituciones educativas, ¿no? Álvaro dice que tanto peso tiene la evaluación en la valoración final de los estudiantes. ¿Tanto qué? ¿Qué tanto peso tiene la autoevaluación en la valoración final de los estudiantes, entendiendo que el docente es un mediador para este proceso y no dejarlo al libre albedrío la nota que se asigna al estudiante? Bien. Pregunta Valdoris, ¿cuánto peso porcentual, generalmente es porcentual, debe tener la coevaluación y la autoevaluación en la nota o la calificación final del estudiante? Creo que en el acuerdo pedagógico es posible establecer eso, en el CIE se puede establecer. Usted dice 5%, vale. No, 10%, vale. 15%, está bien.
¿Por qué? Porque hay mucha autonomía. El decreto 1290 no establece un porcentaje para la coevaluación y la autoevaluación. Pero hay algo que sí plantea Alvadoris que sí es interesante y es que quien tiene que orientar ese proceso sí es el docente. No es que lo dejemos al libre albedrío de ellos, porque es que, como les decía, tiene un proceso de responsabilidad respecto a su papel de evaluador. Entonces, si ellos no tienen responsabilidad respecto a su papel de evaluador, tienen que empezar a construir en ellos esa responsabilidad, esa función autocrítica que diga, venga, yo sí debería mejorar en esto. Porque es que la autoevaluación nos concentramos en la autocalificación. ¿Cuánto te pones? ¿Cuánto te pones no es un proceso autoevaluativo? ¿O cuánto le pones al otro? Menos. Eso más son procesos de autocalificación o de cocalificación. Entonces, la evaluación es mucho más compleja. Y evaluar uno mismo a veces es hasta difícil, porque uno a veces no reconoce las dificultades que uno tiene. Entonces, si la evaluación va acompañada de instrumentos ojalá validados, que ya se hayan probado que funcionan. Yo les dije que yo les tenía una propuesta sobre eso, que puedo compartírsela. Entonces, ¿por qué? Bueno, aquí es un poquito complejo por el tema de que todos trabajamos aquí en una misma área y es bastante complicado. Les decía entonces que la evaluación conlleva un proceso de mucha responsabilidad que hay que hacerlo de la mejor manera posible, con reglas, instrumentos, para que pueda ser realmente exitoso. Si el estudiante no se le lleva a un proceso de reflexión, no hay autoevaluación. Eso de estar orientado al mejoramiento personal. Lo mismo en el equipo. Si no hay las condiciones de equipo, eso va a crear rencilla y va a crear problemas de convivencia. Mejor no la implemente. Trata de buscar los mecanismos para que gradualmente vayan adquiriendo responsabilidad y lo vayan haciendo de manera gradual. Creo que con eso respondí la pregunta. Listo. Marlene Sierra tiene la manito levantada. Marlene, te escuchamos. Bueno, ¿me escuchan? Sí, señora. Perfecto. Bueno, profe Luis Alfonso, de verdad, muchísimas gracias por la capacitación. Creo que la necesitábamos bastante, ha sido excelente y ha sido muy claro. Sin embargo, me queda la inquietud que la formulé también en el chat y entonces decíamos, la pregunta que yo tengo es si se podría ampliar la información sobre la promoción de estudiantes con discapacidad en la educación básica y media. De pronto tener asesorarnos, pues yo miré la ley que tú recomendaste en lo que tiene que ver con la promoción de estudiantes con discapacidad. Sería importante. Y la segunda pregunta que aprovecho para hacerla, ¿qué posibilidades de que nos acompañes? En mi caso, tengo mesas de trabajo con padres de familia, estudiantes para la Semana de Desarrollo Institucional. ¿Qué posibilidades de que nos puedas acompañar? Que sería importante direccionar en los ajustes al CIE para esa fecha. Muchísimas gracias. Marlene, muchas gracias por esas apreciaciones que dices sobre la capacitación. Ese es el sentido, que esto sea realmente muy contextualizado y que apunte al mejoramiento en las instituciones. Nosotros tenemos un plan de asistencia técnica en tu caso, si deseas acompañamiento in situ con tus docentes, con todos tus docentes, es dirigir una carta a la doctora Paola Andrea Flores Corpus. El correo de ella es paola.flores@sectolima.gov.co, solicitándole para la semana institucional esa asistencia técnica. Así, con gusto estaremos allá. Pero tú planteabas una pregunta y es respecto a los criterios de evaluación y promoción para personas con discapacidad o personas a las cuales hay que hacerle el PIA. Allí en esos ajustes razonables, tú tienes una gran autonomía de acuerdo a esa identificación que tú tienes y de acuerdo a... Espérame un segundito. Profes, por favor, bajar un poquito de esta manca. Gracias. Se decía entonces que los planes individuales de ajustes razonables, los PIAR, que tú tienes que diseñar individualmente para cada estudiante, allí se plantean esos criterios de evaluación y promoción que se han contextualizado dependiendo de qué, dependiendo básicamente de dos cosas: del diagnóstico que tiene que generar un especialista, que tiene que ser un psicólogo, un psiquiatra, un médico, no sé, un especialista.
y la identificación que tú haces de manera pedagógica del estudiante. ¿Por qué? Porque es que resulta que hay estudiantes, y me pasó mucho, de un estudiante que tenía una discapacidad cognitiva no diagnosticada. ¿Y por qué no diagnosticada? Porque resulta que los padres tienen mucho temor a que le diagnostiquen discapacidades o esas afecciones a los estudiantes por el tema de la discriminación que luego se da. La mayoría, bueno, no la mayoría, pero digamos que hay un grueso número de padres que no les gusta el tema del diagnóstico. ¿Cómo hacerlo? Pues se puede hacer a través de, el rector puede solicitar a la Secretaría de Salud Municipal que con un equipo interdisciplinario pueda atender esos estudiantes que tienen discapacidad y generar ese diagnóstico. El 1421 da 3 meses para eso. 3 meses luego de la matrícula para que el niño se le haga todo ese proceso. Pero adicionalmente está la valoración pedagógica y esa valoración, perdón, identificación pedagógica, y esa identificación pedagógica sí la tiene que hacer el docente para decir, yo tengo que hacer esos ajustes razonables, no solo en el currículo, en la formación, sino también en la evaluación. ¿Y cómo lo hace? Pues nosotros tenemos una profesional, que es la doctora María Cristina Cardona, que es la que se encarga de todo el tema de inclusión. Si ya requieres específicamente de cómo construir el PIA, de cómo orientar el PIA, ella te podría dar una orientación mucho mejor, porque ella tiene un equipo interdisciplinario allí de psicólogos, psicopedagogos que van a las instituciones educativas y les orientan o capacitan a los docentes de cómo se construye el PIA. El correo de ella es cristina.cardona@sectolima.org.co para que tengan mayor. ¿Tenemos otra inquietud? Hay otra manito levantada de Hay Carlos otra Andrés. manito levantada, pero también veo preguntas acá en el chat. Dice Guatavita Túa, me gustaría más ampliar el proceso de promoción anticipada. ¿Cómo se hace la promoción anticipada? Creo que lo planteé, pero lo podemos repetir. La promoción anticipada tiene hay dos situaciones por las cuales se puede hacer promoción anticipada. Los niños que tengan desempeño superior y talentos excepcionales en el primer periodo académico lo diagnostica o lo identifica quién, la profe, la docente o el docente. Y le solicita consentimiento a quién, al padre de familia. Si el padre de familia consiente, envía una comunicación al rector diciéndole que él quiere que su hijo sea candidato a la promoción anticipada. Se le hacen todas las valoraciones en el primer periodo, ojo con eso, primer periodo académico. Y luego del primer periodo académico, entonces se pasa todas esas evaluaciones. No hay que hacer esas y que evaluaciones finales, no sé qué, grandes. No. Es la valoración normal que se viene haciendo en el proceso. Se le pasa a la comisión de evaluación y promoción si existe para que ella valore el proceso y determine que sí. Si no hay comisión, se pasa directamente al consejo académico. El consejo académico dice, valora esas evaluaciones que se hicieron y determina que sí, que es candidato. Se lo pasa aquí en el consejo directivo. El consejo directivo lo revisa allí en un acta y acuerda, en un acuerdo, dice que sí. Y luego el rector, a través de una resolución, hace el tránsito de un niño de un grado a otro. Se lo pasa a la secretaria para que la secretaria lo cambie encima y se crea un comité de apoyo para el niño en cuanto a los docentes del grado que lo recibe y del grado donde salió para que el niño pueda tener un acompañamiento en ese tránsito. En cuanto a reprobación, un niño que reprobó, un estudiante que reprobó un año, el año lectivo anterior, tiene derecho en el primer periodo académico también a hacer todo ese proceso de promoción anticipada. Y esa promoción anticipada va a permitir que un estudiante que tuvo algunas dificultades académicas con reprobación de algunas áreas o asignaturas en el año anterior puedan hacer un proceso de estrategias pedagógicas para resolver esas situaciones pedagógicas pendientes y se hace promoción anticipada, pero por reprobación. Ahí es donde yo les recomendaba que la evaluación de ese proceso se haga básicamente en esas asignaturas donde el niño o el estudiante reprobó esas áreas, más que estar pensando en una evaluación mucho más difícil, que va a ser más difícil que el estudiante apruebe esa. Es un derecho que tiene, pero también
hay que solicitar el consentimiento del padre para que se haga ese proceso de promoción anticipada, siempre durante el primer periodo académico. Tienen que ser los tiempos muy ajustados, normalmente en las primeras 4 o 5 semanas hacer todo ese proceso de evaluación integral y luego sí pasar todo ese proceso de pasar de las comisiones de evaluación y promoción, consejo académico, consejo directivo. ¿Alguien más tiene la mano? Carlos Andrés Ávila tiene la mano levantada. Carlos Andrés, te escuchamos. Ok, nuevamente, buenas. Mi pregunta es específica a un caso. Si hay un alumno, bueno, perdón, primero el CIE ya está concertado, el CIE plantea que se deben hacer recuperaciones al finalizar cada periodo y hay un alumno que reprueba el primer periodo, no presenta actividades, se le dan las actividades de recuperación, no presenta actividades de recuperación y paulatinamente repite el comportamiento hasta el tercer periodo. En el cuarto periodo, él dice que debe ser recuperado de todos los periodos anteriores. ¿Qué debemos hacer en ese caso? ¿Debemos darle la oportunidad o debemos ceñirnos a lo que ya está concertado en el CIE? Bien, Carlos Andrés. Lo primero que tenemos que hacer es modificar un poco el lenguaje. Modificar un poco el lenguaje porque los niños no están enfermos para recuperarlos. Entonces, en el CIE debe modificarse como esos lenguajes que van generando como un cambio en la mentalidad del docente. O sea, el estudiante no está desnivelado para nivelarlo, ni está enfermo para recuperarlo. Básicamente lo que se hacen son acciones de seguimiento para el mejoramiento del año escolar, durante el año escolar. Esas acciones de mejoramiento se hacen durante el año, se les van planteando y deben ser socializadas, deben ser documentadas. Y definitivamente cuando el niño con esas acciones de seguimiento al mejoramiento no alcanza a apropiar las competencias, entonces se le hacen estrategias de apoyo necesarias para resolver situaciones pedagógicas perdidas. Entonces, básicamente, el cambio en el lenguaje creo que orienta mucho, ¿sí? Porque no es recuperación, no. Diría yo que podríamos orientarlo de esa manera. Ahora, ¿qué sucede con un niño que viene teniendo desempeños bajos de reprobación durante algunos periodos? Entender que la valoración, que los 4 periodos no son independientes, como lo decía en la capacitación, los 4 periodos no son independientes, son una cohorte. Entonces usted tendrá durante todo ese año la oportunidad de apropiar esas competencias, de apropiar esos saberes, pero de constituirse también como un estudiante responsable, un estudiante que hace sus cosas a tiempo. Lo que tiene que hacer es valorar de manera integral, que ya él probablemente no tenga un desempeño superior porque resulta que lo dejó para última hora, porque demostró irresponsabilidad en alguno de sus deberes y responsabilidades, sí, pero eso no implica que él no tenga la oportunidad de aprobar, o sea, de pronto aprobar con un desempeño básico, porque al final lo logró, en el año escolar lo logró, y más que estar como disgregando, segregando esos periodos académicos como si fueran independientes, y eso lo planteaba ahorita, que si un estudiante saca 1, al final, ¿cuánto tiene que sacar? 9 para que 9 más 1 de los 3 da 12 y entre 4 de 3. O sea, ya 9 no lo va a poder hacer porque la calificación máxima es 5. Entonces, entender como un proceso de formación continua, sistemática, y que no son periodos independientes, sino una cohorte que él está haciendo. Eso algunas veces me dicen unos profesores, no, pero es que eso fomenta la irresponsabilidad. Entonces, dejemos todo por última hora y al final yo apruebo. Sí. Lo que pasa es que los ritmos de aprendizaje y los estilos de aprendizaje de los estudiantes hay que identificarlos, hay que motivarlos para que no dejen eso para última hora, pero sí entender de que son pobres. Creo que con eso hay claridad sobre eso. ¿Qué otra cosa ahí? ¿Quién más desea participar? En el chat tenemos niños de nuestra edad. Muy bien. Diana Mayerla Pérez, para niños de nuestra edad en zona rural, ¿cómo se puede manejar lo de la promoción automática? Es posible, resulta que tenemos niños que llegan de 10 años a matricularse a primer grado, ¿verdad?
Y entonces, ¿cómo hacemos para que esos niños que tienen esta edad realmente poco a poco se vayan adaptando a la edad que ellos necesitan en cuanto a su desarrollo cognitivo y a su desarrollo físico? Porque es que son niños mucho más grandes que los otros. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay un proceso de acompañamiento a ese niño de esta edad. Hay que hacer ese proceso de acompañamiento. ¿Se puede hacer promoción anticipada? Sí, sí se puede hacer promoción anticipada, porque resulta que un niño de 10 años tiene una capacidad cognitiva superior a uno que tiene 6. Está también en primero. Y entonces muy probablemente él tendrá desempeños superiores. Él se le nota, se le va a notar. Es muy probable que eso suceda. Yo también sugiero para los niños de esta edad en educación rural el tema de los modelos educativos flexibles, ¿sí? Donde se ofrezcan. Entonces, un modelo educativo flexible va a permitir que un niño transite con una trayectoria educativa completa mucho más rápido de acuerdo a su desarrollo, a su desempeño, y puede ir pasando de grado a grado hasta que ya llegue a un grado más o menos acorde con su edad. Entonces, ¿se puede promoción anticipada para niños de esta edad en zona rural? Sí se puede, probablemente por desempeños y talentos excepcionales, tratar de que si se hace a promoción anticipada un año, hay que esperar al otro año para poder hacerlo otra vez. No es que se le vaya pasando, no, ya pasó de un año al año, espere que termine ese año y luego vuelva a hacerle promoción anticipada en el primer periodo académico del año siguiente. Pero creería yo que lo más pertinente es el tema de los modelos educativos flexibles que le pueden orientar a que el niño haga grupos de grado mucho más rápido y transite exitosamente su proceso académico. ¿Hay alguna otra pregunta aquí? Ya lo planteé. Aquí hay una pregunta que dice, ¿la evaluación para los de educación inicial es similar a los de preescolar? Sí. Hay un decreto reglamentario para esa educación inicial que comprende ahora 3 grados, acuérdese. Entonces, prejardín, jardín y transición. Esos 3 grados se evalúan con ese decreto específico que plantea las dimensiones y que allí no puede haber reprobación. Entonces, educación inicial básicamente tiene su decreto reglamentario, el 1421, que es totalmente aparte, y luego el 1290 es el tema ya de a partir del grado 1 hasta la educación media, que es el grado de educación media, que es el grado 11. ¿Hay alguna otra inquietud? Perdón, el decreto de la evaluación inicial es el 2247 del año 97. Ese es el decreto que especifica cómo se hace la evaluación en toda esa preescolar, que ahora comprende 3 grados. Sandra no tiene la mano levantada. ¿Quieres participar, Sandra? Bueno, ¿hay alguna otra inquietud? Esta capacitación está siendo grabada, así con todas las dificultades que tuvimos, y yo les agradezco, por favor, si ustedes diligencian su correo electrónico en el listado de asistencia, por favor, Andrea, compartimos nuevamente el listado de asistencia. A su correo electrónico le va a llegar un enlace de YouTube donde va a estar alojado, la puede ver todo el mundo, la puede ver sus docentes. Si usted en la semana institucional la quiere compartir, allí lo podrá hacer, porque va a ser totalmente abierto, no a través del sector Lima, que a veces es muy limitado para los que tienen Gmail o tienen Hotmail o Yahoo. Entonces lo vamos a hacer a través de montar esta misma capacitación a YouTube y allí queda abierta para que ustedes la observen. Allí está colocando Andrea nuevamente el listado de asistencia. Por favor, diligencienlo y con base en eso van a tener acceso no solo a la presentación, a la grabación, sino a los documentos referentes que yo tuve en cuenta para poder hacer esta capacitación. ¿Hay alguna otra inquietud? Bueno, no hay más manitos levantadas, tampoco veo más preguntas aquí en el chat. Se podría ampliar la información.
Sí, señora, solo se llena una vez la asistencia. Bueno, creería yo que hemos concluido, que hemos abarcado, hemos abordado todos los temas que nos propusimos. Igual, en mi correo está allí, mi teléfono, quiero compartirlo nuevamente en caso de que tengan alguna duda, inquietud, comentario, afirmación, anécdota, algo que ustedes digan, venga, se me ocurrió ahora que esto debería ser, entonces lo pueden hacer allí a mi correo electrónico luis.cano@sectolima.gov.co o a mi número de WhatsApp 310-606-5000. Allí lo van a poder ver y espero sus comentarios. Si tienen algún tipo de comentario específico, ya algo claro de la evaluación, pueden hacer y lo vamos tratando. Voy a llegar hasta donde está mi correo electrónico y mi número celular para que allí lo tengan y podamos establecer una comunicación mucho más asertiva e inmediata los que tengan algún tipo de inquietud. Muchas gracias por el tiempo que nos dispensaron, estas 2 horas que estuvimos aquí conversando sobre el tema de la evaluación. Ojalá haya sido muy productiva para ustedes, para sus docentes, para los rectores, para los coordinadores que nos acompañaron y esperamos estar atentos en una próxima oportunidad para ir abordando estos temas académicos que son bien interesantes. Muchas gracias. Bueno, rector, muchísimas gracias por la presentación. Muchas gracias a todos por la asistencia. Recuerden que esto es en el marco del fortalecimiento de la red de educación rural. Dentro de 8 días, si Dios lo permite, nos vemos con la capacitación en modelos educativos flexibles, escuela nueva. Se realizará a las 8 de la mañana, igualmente de manera virtual. En la circular que se publicó está en el enlace. Muchas gracias y también en 8 días será grabado por si no pueden asistir en la capacitación. Nos vemos entonces. Gracias. Una preguntita, señorita Lisset. Señora. La capacitación de modelos flexibles fue la misma que se dio hace 20 días. Hace 20 días la dio el ministerio. No, fue de Sectolima también. Usted la convocó, que estuvieron los docentes de primaria, secundaria y media. No, es diferente. No fue en el modelo diferente, o sea, los contenidos, la información es diferente. Sí, es diferente. Porque pues hace 20 días estuvimos en los docentes por niveles estuvieron en unas formaciones de modelos flexibles. No, señora, es otra cosa, pues el ministerio nos dio unos lineamientos iguales como en el manejo de las guías, también generalidad más enfocado al modelo escuela nueva. Andrea, discúlpeme, por favor. ¿Nos puedes regalar la hora en que finaliza la capacitación? Esperen, qué pena, es que acá hay mucho ruido y no alcanzo a escucharles. Acuérdese que mañana es la capacitación. Andrea, para solicitarle, por favor, nos indicas la hora en que finaliza la capacitación, teniendo en cuenta que asisten entonces para nosotros así convocar estudiantes. La idea es de 8 a 10 aproximadamente. Gracias. Bueno, buenos días. Buenos días. Bueno, en ese caso que quiere uno participar, entonces, ¿cómo hace con los estudiantes? Ese día entonces no habría clase porque, por ejemplo, yo soy un docente rural y no tengo conectividad en el aula. Sí, muchos me han preguntado, pues, a ver, tengo varios inconvenientes. Si la citamos en jornada contraria, mucha gente me dice que porque es ahora, no asisten ni eso. Si la citamos ahorita, pues obviamente es entendible que están en clase. Y pues por cronograma de secretaría también me tocó este horario, sí. La capacitación va a estar grabada. Yo se las comparto normalmente a los rectores, a los correos institucionales. Entonces la idea es que se comuniquen con el rector y que él les comparta esa presentación. Si no pueden estar. Ok, muchísimas gracias. No pueden estar en tiempo real.
Sí, la vamos a pasar a la plataforma YouTube, esa capacitación que será más fácil para compartir. Bueno, muchas gracias a todos por la asistencia. Los esperamos entonces dentro de 8 días. Muy bien. Exactamente.